Vamos a empezar con algo más anecdótico. De hecho, la obra de la que está tomada esta cita son las Anecdotes de un personaje del siglo XVIII inglés que murió en 1768, como tenéis ahí, Joseph Spence, y dejó escritos una serie de papeles y de documentos en los que él recogía anécdotas de personajes muy ilustres del XVIII, muchos escritores, pero eran anécdotas cogidas de conversaciones, de cosas que él había hablado, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos una mención muy interesante a lo que es la obra de la que vamos a hablar y a sus autores. Sí, hay un móvil vibrando. El mío no es. Dice la cita, voy a traducir directamente, que el diseño de las memorias de Scriberus era ridiculizar todos los falsos gustos o inclinaciones en la erudición, en el saber, tomando la forma de un hombre con suficiente capacidad, pero que se había metido en todo tipo de artes y de ciencias, pero sin juicio en ninguna de ellas. Dice que la obra fue comenzada por un club, la empezó a redactar un club en el que estaban algunos de las inteligencias más grandes, más importantes de la época. Y aquí cita una serie de nombres que algunos no estaban en el club. Cita a Lord Bolingbroke, que ha aparecido esta mañana, político, filósofo, pensador muy conocido en el siglo XVIII. Henry St. John era vizconde de Bolingbroke. Cita a Lord Oxford, que fue primer ministro, un político muy importante, Robert Harley. Cita al obispo de Rochester, que era Francis Atterbury. Y cita a Pope, que se nos interesa. Cita a Congreve, que es bastante inconcebible, porque Congreve era Whig y Pope era Tory, progresista, conservador. Cita a Arbuthnot, cita a Swift y cita a otros, y más cita a John Gay. Bueno, ahí tenéis la portada del libro, tal como se publicó en el 41, como veremos ahora, y esta enumeración nos indica un poco toda la rumorología que había sobre el Scriberus Club, que tuvo cierto renombre en la época. El nombre Scriberus es una latinización del verbo to scribble, que en inglés significa, ahí tenéis la definición, to write quickly or carelessly, escribir muy deprisa o sin cuidado. Y scribbler, que es el sustantivo, podríamos traducir como escritorzuelo o escritor de poca categoría, a writer whose work has little or no value or importance, o sea, alguien que escribe cosas sin valor o sin importancia. Los orígenes del club son muy interesantes, no puedo extenderme, pero todo empieza cuando Alexander Pope, posiblemente el poeta más importante, por lo menos de la primera mitad del siglo XVIII, y no solo poeta, teórico, ensayista, hace una propuesta en el Spectator, en un periódico de la época, sobre una obra que iba a llamarse An Account of the Works of the Unlearned, que he traducido como una relación de las obras de los iletrados, y se planteaba hacer reseñas elogiosas de libros muy malos y reseñas malas de libros muy buenos. Luego había un juego paródico, irónico en esas reseñas. Eso fue en 1712. Cambió de idea y llevó esta propuesta a Swift y Arbuthnot, que ya habían formado un club, el Brothers Club, en el que también estaba Thomas Parnell, que era un protegido de Swift, y Pope lleva esta propuesta, la aceptan, y con John Gay, que era amigo de Pope y es un dramaturgo importante en el siglo XVIII, conforman este Scriberus Club, que tiene una inclinación, lo he puesto ahí, conservadora, son Tories, y en principio también se plantean hacer una acción, digamos, que equilibrara la influencia que tenía un club progresista de la época, Whig, el Kit Kat Club. Es fácil recordarlo porque es como la chocolatina de hoy en día, que se llama Kit Kat porque se reunían en una taberna de un pastelero muy famoso que hacía Kit Kats, que eran parece que pasteles pie, es un pastel de cordero. Bueno, esto no viene al caso. Y lo que ocurre es que el proyecto inicial de reseñas paródicas enseguida evoluciona a la escritura de parodias, lo que se llama shams en la época en Inglaterra, parodias de autores y obras de la época para criticar el mal uso del saber fundamentalmente. Y esas parodias se ascribirían siempre a un mismo autor cuya biografía se ponen a inventar. Es un autor ficticio que ellos van a crear para atribuirle libros en los que se van a reír de autores de la época, de un cierto
un cierto tipo de literatura, un cierto uso, mal uso del saber. El problema es que el plan inicial no se cumple porque empiezan a redactar en 1714, ese año muere la reina Ana y como consecuencia de ello Swift vuelve a Irlanda al poco tiempo y empiezan la redacción, pero solo la van a ir completando en ciertas épocas, a ráfagas, hasta que se publique finalmente el libro mucho tiempo después, lo veis ahí en 1741, y en las obras completas de Pope. Y se atribuye la autoría a Pope y a Arbuthnot, lo cual nos indica que son los autores principales, aunque es fácil imaginarse que Swift tuvo también una contribución importante y posiblemente otros autores del club. Bueno, ahí tenéis el argumento. No me voy a detener mucho, pero sí es importante aquí para que os hagáis una idea del tipo de obra ante la que estamos. El argumento, la historia la podemos separar en dos personajes principales, Cornelius, que es el padre, y Martin, que es el hijo. Bueno, la obra empieza contándonos la concepción de Martinus. Yo creo que no hay muchos aquí que podamos contar cómo fuimos concebidos, en qué momento y de qué manera. Y claro, y aquí empieza Aquí empieza el juego, porque Cornelius, para concebir a su hijo, él quiere un hijo varón y sigue the rules of the ancients for the generation of children of wit. Normas que él saca de Galeno, de Aristóteles, para concebir, no voy a dar más detalles, básicamente a niños inteligentes, ¿no? Él sigue esas normas, su mujer se queda embarazada, recibe una herencia que les permite mudarse a Londres, ahí escribe ya anticipando el futuro un tratado de educación para un hijo y otro para una hija, un tratado teórico sobre cómo educar. Se produce el nacimiento de Martinus, que va acompañado de una serie de prodigios. Se comentan las deformidades físicas en el cuerpo del recién nacido, pero son algo positivo porque enseguida Cornelius las relaciona con deformidades de sabios de la antigüedad, con lo cual le parecen signos premonitorios del destino que le espera. Los números que tenéis en los capítulos, ¿no? Son 17 capítulos en total, aunque falta uno, como veremos ahora. Él se opone a que a los niños... Él habla de swaddling. Swaddling no es realmente poner pañales, es envolver a los niños, que es algo que se hacía antes y que se sigue haciendo, hasta hace poco se hacía, ¿no? Porque se supone que al principio están como más recogidos en el útero, ya no en el útero, pero se sienten más protegidos. Bueno, él se opone a esto con sus teorías, basadas siempre en los antiguos, en filósofos y en sabios de la antigüedad. También se opone a que amamanten al niño, se opone a la leche materna, en este caso de una madre cría, como el mejor sistema, y él reivindica algo que encuentra en Licurgo, en un autor clásico también, que es lo que se llama el Lacedemonian broth, el caldo lacedemonio, que es un caldo que se hace con ternera y con carne, y el pobre Martinus casi muere de la ingesta de este caldo. Empieza su programa educativo siguiendo los patrones de los antiguos, hace imprimir las letras del alfabeto griego en gingerbread, en las galletas de jengibre, típica, para que vaya aprendiendo le hace que en las ropas con las que se viste estén impresos mapas de geografía del mundo. Escribe en el capítulo 5 una dissertation upon playthings, una disertación sobre los juguetes. Los juguetes, por supuesto, tienen que ser los que se utilizaban en la antigüedad, excepto algunos modernos que les ayudan a aprender física. Por ejemplo, las canicas, que enseñan el movimiento de los cuerpos sobre la tierra. Tiene pautas para la gimnasia que debe hacer, siguiendo los antiguos. Siguiendo un ejemplo clásico, defiende que hay que cautorizar el bazo. He puesto bilis, pero es el bazo al pobre Martinus. Al final no lo hace por la oposición de su hermano. Da un concierto con la idea de que la música tiene un efecto pacificador, da un concierto al pueblo siguiendo las pautas de la música en los antiguos, lo apedrean. Luego empieza a enseñarle retórica, lógica y metafísica a Martinus, y entre las proposiciones metafísicas que le ofrece para filosofar o para elaborar disertaciones, una es muy interesante, es: ¿Dios ama más a un ángel posible o a una mosca que realmente existe? Ese es el tipo de tema. Hay una burla claramente de la filosofía escolástica. Ya aparece Conradus Cranby, que Cranby va a ser su compañero en educación, de juegos, y la figura que luego va a hacer del contrapunto panzaico. En el capítulo 8 el libro pivota hacia Martinus, y claro, de tal padre, tal astilla, y empieza con un episodio muy cómico, que es cuando él empieza a aprender anatomía, y para eso necesita un cadáver, ¿no? Entonces compran un cadáver, pero cuando Cranby está subiendo el cadáver por la escalera,
tiene que apretar para que no se le caiga, le oprime la cavidad intestinal y el cadáver expulsa aire, ante lo cual Crumbly se asusta mucho porque cree que está vivo, el cadáver rueda por las escaleras, salen los vecinos, los detiene no la policía, los bailiffs, los alguaciles, y se crea una serie de escenas cómicas. Y en esa escena Crumbly además empieza a jugar con las palabras, que es su característica, lo que en inglés llaman puns, P-U-N, ¿no? Dobles sentidos, palabras que los que falta una letra, pero significan cosas, cambia una letra, pero significan cosas diferentes. Bueno, esa es su primera incursión en la anatomía. Luego pasa la crítica textual, que en esa época estaba en boga porque había un crítico muy conocido, que era Richard Bentley, que estaba renovando de alguna forma la filología y la crítica textual, y él inventa un método para corregir lo que los autores clásicos escribieron basándose en las afinidades de sonido, en las puns que utiliza Crumbly, una cosa disparatada. Sigue con la medicina y se ocupa de las enfermedades del cuerpo, pero sigue las instrucciones del doctor Woodward y aplica una terapia de vómitos a una serie de enfermedades que casi lo matan a él mismo, y como en el cuerpo no le va muy bien, se va a la mente y decide investigar las enfermedades mentales causadas por las pasiones, y llega a una muy interesante conclusión: si controlamos los músculos que expresan las pasiones, controlamos las pasiones. Y ahí llega la sugerencia de que, por ejemplo, si alguien es, por ejemplo, tiende a aceptar todo lo que le dicen y a ser muy no sé, halagador, lo que hay que hacer es atarlo a un árbol para que no pueda inclinarse, y como no puede inclinarse ya no puede someterse al juicio ajeno. O, por ejemplo, más radical, dice que si amputamos los miembros que expresan las pasiones desaparecerán, ¿no? Aquí cada cual que saque sus conclusiones. Bueno, por saltar un poquito, en cierto momento investiga el asiento del alma, que era un tema que había planteado Descartes, parece. Yo lo asociaba más con algo más antiguo, y aquí también llega a una conclusión muy interesante. El asiento del alma cambia según la acción corporal que estoy realizando. Si estoy enamorado, está en el corazón. Si estoy pensando, está en la cabeza. Si estoy comiendo, está en el estómago. Si estoy defecando, y etcétera, etcétera. No voy a seguir, ¿no? Esa es la conclusión a la que él llega. Luego viene el episodio muy famoso de la Double Mistress. La Double Mistress, la doble amante, podríamos decir, es dos hermanas siamesas nacidas en Bohemia, que están siendo exhibidas en un circo londinense, y él se enamora de una de ellas. Son Linda Mira y Indamora. Y entonces él se enamora de Linda Mira. El problema es que el manager, el empresario, no quiere renunciar a ellas, tiene que raptarlas. Al raptarlas, una de ellas es violada mientras intenta salir por la ventana, consigue casarse, pero el empresario le intenta prohibírselo. Él hace una serie de disquisiciones sobre la validez legal del matrimonio, porque, claro, lo que se plantea es que si tú te casas con una hermana siamesa que comparte órganos sexuales con su hermana, que es el caso, cuando tienes sexo con tu mujer estás violando a su hermana. Además estás cometiendo incesto, porque en la época con una hermana se conserva incesto, y además cometes poligamia, porque estás casado con dos mujeres al mismo tiempo. Bueno, este es el tipo de disquisiciones en las que pasa su tiempo Martinus, para que os hagáis una idea de cómo funciona, ¿no? Veis que hay un salto, que el capítulo 13 está ausente. Parece que esto fue un error del editor, lo tachó Pope, y el editor no hizo la renumeración, y el editor de la edición de referencia que yo manejo ha decidido dejar esa ausencia. Hay un capítulo 16 muy interesante que describe los viajes de Martinus, y es que son los viajes de Gulliver o de Gulliver, ¿de acuerdo? Curiosamente, aquí tenemos el embrión. Claramente Swift luego escribió su obra inspirándose en esta idea de los viajes, y al final se habla de sus descubrimientos pasados, presentes y futuros. Bueno, la manera cervantina, la trama quijotesca, es evidente a partir de la idea de desvarío, de disfunción, que representa los dos personajes, el carácter literario de la disfunción. Todos se basan en lo que han leído, en lecturas, en el conocimiento, etcétera, etcétera. Esas lecturas, esa erudición definen su visión de mundo, definen su identidad, lo contemplan todo desde ese prisma. Hay la típica dualidad de la que he escrito en algún sitio entre hermenéutica textual, que es algo más pasivo, interpreto el mundo según mis lecturas, la erudición en este caso, pero también hay una praxis imitativa, ¿no? Intento imitar, y tengo proyectos para imitar eso, y eso naturalmente deriva en empresas, en acciones totalmente insensatas, fallidas, disparatadas, como os he intentado explicar. En el caso del padre es una educación que va a ser fallida, una práctica pedagógica que se va a demostrar
fallida, y en el caso de Martinus es una serie de proyectos que tampoco tienen mucho más éxito. El resultado es, por un lado, la crítica de esa actitud, de ese comportamiento, de esa disfunción cognitiva, y por otro, la ridiculización de las fuentes literarias, de esa erudición que se maneja. Además, hay ecos cervantinos mucho más específicos, como es otra vez más, el manuscrito encontrado. En este caso es mucho más, es diferente, porque el manuscrito lo deja caer un extraño que se solía pasear por St. James's Palace, ¿de acuerdo? Por delante, ¿no? El narrador lo encuentra, su criado lo encuentra, se lo lleva, y entonces y consiguen localizar al dueño de ese manuscrito. Y el dueño es Martinus, es un texto en latín en el que cuenta su vida, ¿de acuerdo? Y Martinus, cuando le devuelve el manuscrito, dice: ahora entiendo que tú eres el que está destinado a escribir mi biografía. Y a partir de ahí comparte con él también una serie de materiales que son los que le han permitido al narrador contar la historia que estamos leyendo. Además, este sujeto misterioso, que es Martinus, no se le compara, pero su aspecto es quijotesco, es delgado, de una figura muy magra, y se dice que was generally taken for a decayed gentleman of Spain. Luego se le vincula con España, y además está huyendo de Madrid por un marido celoso, porque cuando estaba en Madrid había una mujer que tenía una característica extraordinaria, que es que tenía la marca, el dibujo de una granada de inner thigh, dice el texto, la ingle, ¿de acuerdo? Una granada que además florecía y maduraba. Y entonces Martinus, con la curiosidad científica que lo caracteriza, se empeña en ver la granada de esta mujer, y ahí veis el juego, y el marido se enfada y lo persigue, y por eso él sale huyendo de Madrid y está a punto de coger un barco para irse a Jamaica y abandonar Londres, ¿no? Ahí tenemos la conexión cervantina claramente. Además, y aquí hay un tratamiento heroico burlesco, como si fuera un héroe de romance, de relatos heroicos, se da su genealogía, hay sueños proféticos, hay hazañas de infancia, hay un tratamiento claramente burlesco que lo sitúa como un héroe. Y recordemos que para muchos autores del 18 Don Quijote es el patrón de lo que se llama el high burlesque, la burla elevada, ¿no? Que usted elevar una materia trivial a una categoría heroica. Y además hay aventuras que tienen reminiscencias quijotescas. Por ejemplo, el padre, que es un anticuario, además de pedagogo, estudia un escudo con todo tipo de detalle, al final resulta que el escudo no era un escudo, era una bacía. O, por ejemplo, esa escena que hemos visto cuando él se pone a cantar ante la chusma y lo muelen a palos, lo apedrean. Nos recuerda muchas aventuras de Don Quijote. O la escena del cadáver que he comentado, que remite a todas esas escenas de confusiones nocturnas en el Quijote y en tantos textos. En Fielding hay escenas de ese tipo, etcétera, etcétera. Y además está Cranby, que es claramente una figura Sancho Pancesca. En lugar de refranes, él juega con las palabras. Las puns es lo que lo caracteriza. Y el humor escatológico y la cobardía y ciertas características claramente Sancho Pancescas. Por si esto no fuera suficiente, y como sé que hay muchas personas que desconfían de esta búsqueda de paralelismos con el Quijote, tenemos dos testimonios, evidencia externa, creo que la interna es más que suficiente, pero la evidencia externa de Thomas Warburton. Thomas Warburton era amigo de Pope, fue el editor, William, sí, perdón, este es William, no Thomas, fue el editor de las obras completas de Pope, y que se publicarían en el 41, pero en el 40, en mayo, escribe una carta a un amigo en la que dice que ha estado una semana con Pope en Twickenham, que era donde estaba su casa, en las afueras de Londres, y dice que durante esa semana ha estado leyendo con él A Pleasant Droll History in Imitation of Don Quixote and Sancho, to ridicule all learning. Scriberus is the hero, his man Cranby puns, juega con las palabras, as much as Sancho strings Proverbs. Creo que lo deja clarísimo. Y por si no fuera suficiente, Warburton, en la reedición en el 51 de las Memorias, escribe: Mr. Pope, Dr. Arbuthnot and Dr. Swift projected to write a satire in conjunction, de forma colaborativa, on the abuses of human learning, los abusos de la erudición. Learning en este contexto no significa aprendizaje. Todos mis alumnos lo traducen como aprendizaje, pero no es aprendizaje. Dice, and to make it the better received, they proposed to do it in the manner of Cervantes. Para asegurarse una mejor recepción, decidieron hacerlo a la manera de Cervantes. Y dice, the original author of this species of satire. Eso es muy interesante. Ve el origen de este tipo de sátira, de la erudición
falsa en Cervantes. Under the history of some feigned adventures, utilizando una historia de aventuras fingidas. Aquí está un poco todo lo que estamos hablando. No vamos a repasar esto, si hay tiempo luego lo haremos. Aquí tenemos el proyecto scribleriano, era hacer obras escritas por los miembros del club y atribuirlas a Martinus Scriblerus. Y algunas se mencionan en el texto y fueron realmente publicadas, son las que tenéis en la parte inferior, con más o menos poniendo en primer lugar al que se considera el autor principal, pero siempre con otros autores. Pero es que además hay obras que ellos mismos escribieron en su propio nombre que tienen claramente conexión con este proyecto scribleriano, ¿de acuerdo? Pope había escrito A Key to the Lock, él había publicado The Rape of the Lock en 1712 y con una revisión en el 14, una ampliación, y en el 15 publica el mismo poema con notas eruditas de un tal Esdras Barneveld, notas en las que se ríe de la erudición filológica y de esta empresa anotadora. En The Dunciad se estaba riendo de Louis Theobald, que era un experto en Shakespeare que había atacado la edición de Pope de las obras de Shakespeare, ¿de acuerdo? Y él se vengaba, convirtiendo en el centro de una crítica de esta erudición pedante. Hay una obra de teatro ahí, 3 Hours After Marriage, y Gulliver's Travels, sobre todo el libro tercero, cuando satiriza a los científicos de la Royal Society, tiene mucho que ver también con la crítica de este conocimiento científico que es excesivo, que es exagerado y que está mal utilizado. Esto nos lleva al género que se conoce como sátira de erudición, en inglés Satire on Learning, que básicamente consiste en atacar el mal uso o abuso de la erudición, que vamos a llamar aquí pedantería. Pero hay una forma de atacarlo, lo he comentado esta mañana, atacando la erudición falsa porque es fingida, porque no es real, que es lo que va a hacer en el 18 en España Cadal, son los eruditos a la violeta, pero también se puede atacar como una erudición que es real, pero está mal utilizada. Se abusa de ella, se utiliza mal, hay un uso desproporcionado, inapropiado de esa erudición. Y curiosamente esta dualidad entre dos tipos de erudición la había formulado Cervantes en las novelas ejemplares, en un diálogo que aparece en el Coloquio de los Perros, cuando Berganza dice: hay algunos romancistas que en las conversaciones disparan de cuando en cuando con algún latín breve y compendioso, dando a entender a los que no lo entienden que son grandes latinos y apenas saben declinar un nombre ni conjugar un verbo. Falsa erudición, la pseudoerudición. Y dice Cipión: por menos daño tengo ese que el que hacen los que verdaderamente saben latín, ahí es real, de los cuales hay algunos tan imprudentes que hablando con un zapatero por cierto, o con un sastre, arrojan latines como agua. Y concluye Berganza: de eso podremos inferir que tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora, erudición mal utilizada, como el que los dice ignorándolos, falsa erudición. La que nos interesa en este caso, la que van a satirizar los scriblerianos, es la erudición mal utilizada. Y eso lo va a definir muy bien Swift en una obra posterior que se llama Treatise on Good Manners and Good Breeding, cuando define la pedantería, pedantry, dice: is properly the overrating any kind of knowledge we pretend to. Es darle un valor excesivo a cualquier tipo de conocimiento al que aspiramos. Y dice: if that kind of knowledge be a trifle in itself, the pedantry is the greater. Y si ese conocimiento encima es pequeño, irrelevante, insignificante, la pedantería es mucho más grande. Y aquí tenemos la clave desde mi punto de vista de este género, que consiste básicamente, que se basa en la centralidad de la erudición de un personaje X. Esa erudición es fundamental en su vida, está sobrevalorada, pero al mismo tiempo esa erudición es totalmente trivial, prosaica, irrelevante, oscura, que ha perdido contacto con la realidad. Es decir, habla de la insignificancia del saber pedante y de la centralidad del saber pedante e insignificante para un cierto personaje. Por tanto, el mecanismo satírico fundamental de este género más amplio, lo tenéis ahí formulado, es la desproporción o desajuste entre lo pequeño, lo trivial de los saberes y la centralidad que ocupan en la vida de ese sujeto. Y también se utiliza otro mecanismo, que es la colisión de esferas, entre la esfera intelectual al que remiten los saberes y una esfera hostil o antagónica que habitualmente tiene que ver con el cuerpo, con la sexualidad, con lo escatológico, porque es donde el enfrentamiento, digamos, el cuerpo ridiculiza a la cabeza en este sentido, ¿no? No tenemos tiempo, ahí tenéis una serie de... porque más me voy a ceñir estrictamente, no voy a pasar de los
de los 30 minutos, incluso espero recortarlos. Ahí tenéis predecesores de este género de la Satire of Learning. Butler, en Hudibras hay algo de esto, porque además de atacar ciertas creencias puritanas, el protagonista Hudibras también tiene esta erudición mal utilizada, ¿de acuerdo? Se utiliza como algo adicional para caracterizarlo. Hay otros textos de Butler. Butler satirizó de forma muy clara la Royal Society, el nuevo conocimiento científico. Hay más ejemplos. He incluido la obra de la que hemos hablado esta mañana, de Swift, A Tale of a Tap, porque esa obra, además de lo que ha comentado Fernando, la escribe un autor que se identifica como moderno, y él dice que está escribiendo el tratado filosófico más completo que se haya escrito jamás, porque es un sistema que teoriza y sistematiza todo el saber conocido. Cuando acabamos el texto nos damos cuenta que no hay nada de eso. Es una figura claramente quijotesca que tiene una visión distorsionada de sí mismo y de lo que está haciendo. Y ahí tienes una serie de sucesores en la literatura posterior, que son claros descendientes de este tipo de personajes eruditos que se utilizan para atacar un mal uso de la erudición. Desde personajes secundarios en novelas de Fielding, Lennox o Johnson, que no tenemos tiempo de estudiar, hasta un texto de los que ha mencionado Fernando esta mañana, pero que es el único en el que no hay un Quijote joven o romantizado, sino que hay un Quijote antiheroico, viejo, que es un científico que sigue las normas de la nueva ciencia experimental, al que se ridiculiza. Philosophical Quixote. Recordad que la ciencia en el siglo XVIII sigue siendo filosofía natural, por eso Philosophical Quixote. Por supuesto, el que no sé si lo populariza, pero el que lo lleva a la novela es Sterne con su Tristram Shandy, con la figura de Walter Shandy. Walter Shandy es un heredero clarísimo de Cornelius, y eso está estudiado por la crítica, ¿de acuerdo? Sterne modela a Walter y a Tristram en gran parte sobre los personajes de las memoirs. Scott, en Waverley, un personaje que es claramente secundario, pero muy importante, el barón de Bradward, y luego en The Antiquary, que se ha ocupado de ella Alfredo, también está esta figura, y hay un texto ahí muy interesante del siglo XIX, que es The Ordeal of Richard Feverel. Si tenemos tiempo y curiosidad, hablaremos de él. Pero sí me gustaría remarcar lo que creo que son tres características fundamentales, las contribuciones fundamentales de esta figura del Quijote erudito, ¿de acuerdo? Porque aquí hablamos de que las memoirs articulan la sátira de erudición a través de una pareja de Quijotes eruditos. El quijotismo erudito implica, en primer lugar, que se basa en obras de no ficción. Luego hemos visto más ejemplos, pero digamos, nos llevan del terreno de la ficción a la no ficción. Susan Staves se ha referido a estos Quijotes de no ficción como Quijotes ideológicos frente a literarios. Y está bien, porque marca una diferencia primera. Pero yo añadiría un quijotismo intelectual. Es decir, estos sujetos hacen de esa visión intelectual de la vida una fórmula que reduce su complejidad siempre a sistemas establecidos que tienen una función, al final, un efecto reductor sobre esa complejidad, ¿no? Abstraen la realidad compleja a partir de un sistema reductor. Pero la índole es más, digamos, académica, científica y no política. Es decir, yo hablaría de Quijotes intelectuales dentro de estos Quijotes ideológicos, para separar de esos Quijotes ideológicos que son más proactivos, en los que hay un activismo político o religioso frente a estos que no tienen ese activismo, o que lo tienen de forma mucho más reducida. Y eso me lleva al tercer elemento, que creo que es muy importante, que es que la práctica de estos Quijotes no es heroica, evidentemente, como los Quijotes caballerescos, otro tipo de Quijotes literarios o de ficción. Es fallida, es inadecuada, como en el caso de Don Quijote, pero sobre todo es textual y discursiva. Esto es muy interesante. También, es decir, son las disertaciones, los escritos de estas figuras quijotescas, son lo fundamental, la base de su práctica como sujetos quijotescos. Es decir, son Quijotes que pueden ser actanciales, que actúan, que emprenden aventuras, pero que son, sobre todo, o al mismo tiempo, Quijotes que yo llamo discursivos. Este quijotismo discursivo, textual, es fundamental en ellos. De acuerdo, y aquí hay una de las novedades fundamentales. Y finalmente, para concluir, no vamos a entrar aquí, se lo voy a anotar por si queréis comentarlo luego, y si no, no lo comentamos. Es que evidentemente las memoirs y este género de la sátira de erudición y la figura del Quijote erudito, del pedante quijotesco, está muy vinculada al desarrollo en el siglo XVIII de la revolución científica, es evidente. Las raíces están evidentemente en Bacon y en Descartes, pero es a finales del siglo XVII, con la fundación de la Royal Society en Londres, que reúne una serie de científicos llamados en la época, es curioso, virtuosos,
¿de acuerdo? Eran realmente científicos, chalados por la ciencia, podríamos decir. Hay un debate, hay un enfrentamiento entre el viejo saber, de origen escolástico, cuyo fundamento último era Dios y ciertos apriorismos, con un nuevo método inductivo-deductivo, que ya formuló en su momento Bacon y que va a llevar a su perfección a través de las fórmulas matemáticas Newton, que sería presidente de la Royal Society a principios del siglo XVIII. Este es el contexto claro de enfrentamiento de Old Learning, viejos saberes, con New Learning, en el que se explica por qué surge esto. Pero lo curioso es que, ¿qué blanco? ¿Qué están atacando las memoirs? ¿El Old Learning o el New Learning? Lo dejamos aquí. Si interesa, lo hablamos en el debate para no extender la presentación. Porque la última perspectiva que me gustaría abordar es la posteridad. Ya hemos visto muchos antecedentes. La posteridad transnacional, que es sorprendentemente abundante y prolífica, ¿de acuerdo? No necesariamente de la sátira de erudición, pero sí de esta figura del Quijote erudito o el pedante quijotesco. Ahí tenéis 3 obras francesas que no voy a comentar. Si queréis lo hacemos en el debate, la Histoire de Monsieur Oufflet, 1710, la fascinante Le Chef d'œuvre d'un inconnu, la obra maestra de un desconocido, que son las notas de un crítico textual sobre un poemita de 2 o 3 páginas bastante intrascendente. Todo el libro son las notas de ese autor, y Pierre-Jean Grosley, que esto es maravilloso, las memorias de la Academia de Troyes, una academia que en la época había muchas academias provinciales en Francia, no solo las conocidas de París, y es un conjunto de disertaciones de los académicos, con temas tan variopintos como la costumbre, de índole antropológica, esa costumbre tan famosa de acuclillarse en la calle Bois de Troyes a defecar. Y te explica los antecedentes de esa, o la costumbre consolidada de pegarle palizas al amante, es otra. O, muy interesante, hay un proyecto para ir a España y demostrar el itinerario de Don Quijote, ¿de acuerdo? Y para ello hay que encontrar a ciertos personajes que aparecen en la obra. Y tenemos al Padre Isla, a Pedro Centeno, e incluido la obra de esta mañana por el personaje que hemos visto hoy. Ahí nos vamos a la erudición falsa, no tanto a... Otra obra alemana que no he leído y que creo que no encaja exactamente, pero en la que sí hay un tipo de personajes que viven, escritorzuelos, vamos a decir, escritores, lo que en inglés se llama el hack writer, las plumas de alquiler. He metido el Don Papis de Bobadilla en honor a Santiago, y porque en una evaluación de un artículo que publicé hace poco, uno de los evaluadores, que no sé quién era, sugería que había una figura semejante a esas que yo mencionaba en el Don Papis de Bobadilla. Santiago nos iluminará y me dirá si debo mantener esa referencia o eliminarla, antes de que yo pueda leer el texto, evidentemente. El caso más claro, Flaubert, Bouvard y Pécuchet, recupera esta tradición claramente. Unamuno en Amor y Pedagogía, sobre esto escrito, está ya por escrito. Y luego he puesto el caso de América. En Modern Chivalry ya hay un personaje de estas características, por supuesto Washington Irving, una obra muy poco conocida, pero de un gran autor brasileño, Quincas Borba, de Machado de Asís, Vladimir Nabokov en Pale Fire, Monterroso en Lo demás es silencio, sobre la vida de un erudito que además ha escrito sobre el Quijote, Augusto Torres, A Confederacy of Dances, donde la figura principal tiene mucho quijotesco y es un experto en Boecio, en filosofía medieval, o Alexander Terroux, que nos mete ya en la novela universitaria, en la novela no de campus, pero algo parecido. Bueno, simplemente ahí hay un punto de partida para posible discusión, pero digamos que es muy fructífero la herencia de este tipo de figuras, ¿de acuerdo? Y no me he pasado los 30 minutos. ¿Vale?